Creo que debe ser una gran celebración el hecho de que a un mentiroso nadie le crea. Esa es la meta de todo mentiroso. Después de mentir tanto, ya nadie te cree. El testimonio de Michael Cohen es grandioso. No sé para quién, pero es grandioso. Porque ha servido para que la fiscalía quede en ridículo. Yo no sé qué es lo que va a pasar con esto, ni cuál será el entendimiento del jurado. Pero muchas veces, cuando el testigo habla de más, termina siendo del beneficio de la contraparte. Aquí ocurrió algo terrible. Entre las cosas que dijo que se había insultado porque cuando entregaron los bonos de Navidad en el momento en el que él había desplegado su gestión inconsulta con Stormy Daniels, él estaba esperando que esa bonificación trajera una enorme recompensa por lo que él había hecho. Y esa bonificación no estaba ahí. Ahí comenzó a pasar algo terrible. Y es que al no tener ese dinero, de repente, según contó y mostró él mismo, comenzó como a odiar desmedidamente a su empleador, el presidente Trump. Es curioso, porque si la bonificación que él estaba esperando por la labor que presuntamente no le encomendaron habría estado en el bono del regalo de Navidad, hoy eso se estaría cuestionando en gran medida en medio de todo lo que ocurre aquí en este proceso judicial. Imagínese usted. Él quería que ese dinero estuviese ahí, lo cual habría sido también una evidencia notable que hoy no tienen contra Trump porque el dinero no fue entregado de ese modo que él pretendía que le entregasen. Quedó claro otra cosa. Él pensó en su mente que tras rendir este esfuerzo, él ocuparía un cargo importante en la Casa Blanca. Con su desempeño durante todo este periodo, Trump entendió que él como abogado había cumplido un rol, no era perfecto, había prestado sus servicios, se le había pagado, pero él no era una persona que servía para ocupar un puesto en la Casa Blanca, porque su nivel de pérdida del foco era muy grande y se lo iban a comer con papas inmediatamente en una administración como la que tuvo Trump, que estuvo tan vigilada durante tanto tiempo. Así que para él no iba a haber puesto en la Casa Blanca. Y eso le molestó mucho a Michael Cohen, y estos son los elementos que ha usado la Fiscalía y los que se le oponen a Trump para aprovecharse de este asunto y ponerlo en su contra. Él se autoapodó como el señor resuélvelo, o sea, la persona que resolvía todo a como diera lugar. Lo resolvía por un precepto de imaginación. Él imaginaba que tenía que hacer tal cosa y sin importar el modo, él lo resolvía. Algo típico en las personas que en nuestro argot son conocidas como guatacas o arrastradas. Es la gente que en función de un jefe hacen más de lo que el jefe le pidió o hacen lo que el jefe no le pidió y terminan embarcando al jefe. Como parte de su intervención, él ayudó grandemente a los abogados de Trump y, siguiendo el orden, hizo lo mismo que han hecho todos los testigos especiales de la Fiscalía, que sin pretenderlo o pretendiéndolo
han declarado en contra de la fiscalía, no han ayudado a la fiscalía, y este testimonio de él podría ayudar a desmantelar el caso de Alvin Bragg. El abogado Michael Cohen dijo que Trump creía que las acusaciones por el tema de Stormy Daniels eran irrelevantes para el desarrollo de su campaña. O sea, el mismo Michael Cohen ha dicho que Trump creía que este escandalillo de Stormy Daniels no iba a afectar su campaña para la presidencia de los Estados Unidos. La fiscalía está acusando a Trump de hacer pagos indebidos para encubrir historias que podrían haber afectado el curso de las elecciones. A esta hora vamos al contrainterrogatorio. Lo que todo el mundo sospechaba, por lo visto, está por confirmarse como un hecho repetido. Sospechan que Michael Cohen ha mentido nuevamente bajo juramento. Mentir bajo juramento se traduce en perjurio. Han bastado estas dos apariciones para entender que él nuevamente está mintiendo. Al mentir ante el tribunal en calidad de testigo, estaría cometiendo nuevamente perjurio. Esto es grave en cuanto al procesamiento y la ley. ¿Cómo se está viendo este contrainterrogatorio? Hay múltiples miradas. Evidencia. Analysts coming up right now. Andy McCarthy, Jonathan Turley, Jonas Billboard. You've been following this Trump case. Michael Cohen back on the stand this morning. Lots of great things to get to. Jonathan Turley, let's get to you. Your name, I think, was invoked when President Trump was going through the list of commentators who have said, what in the world is going on at this courtroom? Well, you know, we've all been anticipating this day, probably more than yesterday. While people on other networks have said they were impressed that Cohen didn't lose his temper, that he was being questioned by the prosecutors that brought him to this party. So this is what he prepped for. None of us expected that he would disassemble under friendly questioning. This is going to be different. The one thing about yesterday that was striking is I thought that Michael Cohen may have committed perjury again. I mean, in my view, one of his answers just made no sense at all. He said that he taped his client, former President Trump, in order to keep David Pecker, the former publisher of the New York, the National Enquirer, honest and to make sure he paid. Well, first of all, it made no sense at all why he would do that. Pecker had been in communication with Trump himself, but it didn't make any sense at all. But Cohen seemed to try to find a reason for shattering every professional ethical standard and surreptitiously taping his client. Se ha encargado de romper con todos los requisitos éticos que establecen un proceso judicial. Y esto lo ha explicado Jonathan Turley, que es un profesor brillante que ha estado analizando el juicio desde el principio y que ha sido citado por Trump en múltiples intervenciones, porque él ha visto mucho más que lo que han visto incluso los que están en la corte. Él está diciendo que esta es una violación ética profesional imperdonable en el terreno judicial, lo de traicionar la relación entre el abogado y su cliente. Esta grabación que se puso en la corte mostró que tuvo un final abrupto, lo cual le quita más credibilidad. O sea, Trump termina abruptamente de escucharse como parte de la grabación porque se dedica a responder otra llamada telefónica importante que le entró en el momento en el que Michael Cohen le estaba grabando.
Trump ayer en la sala tuvo que agarrar los viejos audífonos del Tribunal de Manhattan, esos de esponjitas, redondos, los de cuando las reproductoras de discos, colocárselo con mucha atención, dicen que con cara de espanto al escuchar su propia voz en una conversación anterior, porque este hombre le había grabado de una manera indiscriminada, sin contar con él, sin haberlo consultado previamente, rompiendo ese precepto de la relación profesional entre abogado y cliente. Eso no se hace, eso no sirve, eso no cabe en la cabeza de nadie. Sin embargo, esa violación es posible en el estado de New York. Para Alvin Bragg, un fiscal de alto rango en New York al frente de este caso, presentar una grabación que refleje la ruptura entre el abogado y el cliente es algo normal. Esto es legal en New York. Esto no sería legal en ninguna otra parte. Esto parece un disparate. Cuando usted contrata un abogado, lo primero que usted habla con el abogado es acerca de esta relación abogado-cliente. Y eso establece un vínculo que no debe romperse bajo ningún concepto. Un rato más tarde, como parte de su aparición en el contrainterrogatorio, el señor Cohen se disculpó por antes haberle mentido al Congreso. Es como si alguien le hubiese advertido: no ha sido convincente tu delivery, es importante que el jurado entienda que tú estás muy arrepentido de antes haberle mentido al Congreso de los Estados Unidos, y el jurado no tiene por qué saberlo, porque simplemente tú no se lo has dicho. Hoy en el contrainterrogatorio tú tienes que hacer un mea culpa que muestre cuán arrepentido estás de haberle mentido al Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, cuentan que su delivery, a la hora de explicar ese dolor por el crecimiento de su nariz al estilo pinochesco, no fue del todo convincente. Fue una pasadita por arriba, lo cual ha llevado a que los analistas y la gente que ha seguido el juicio al pie de la letra establezcan el argumento más importante. Todos dicen: el gran problema es que el problema de Cohen, y vuelven a usar la palabra problema, es que tiene grandes problemas con la verdad. Decir la verdad no es algo que se le da a este hombre. Quiero escuchar más del análisis de este contrainterrogatorio al que le estoy dedicando todo el tiempo que se precise. Evidencia. And so it was really amazing to hear that answer, because I don't think anyone, certainly I didn't, believe it, that he was taping that to somehow benefit or affect David Pecker. So, Jonathan, you mentioned the audio recording. The jurors apparently had heard this earlier in the trial, but it was played yesterday in court. We'll get it queued up. I should take note that apparently the call was cut off suddenly, and it was explained that Michael Cohen had received an incoming call, and therefore the recording stopped. We've got it. Here it was from yesterday. Cohen and Trump. Watch. I spoke to Alan about it when it comes time for the financing, which will be... Listen, what financing? We'll have to pay you. So pay with cash. No. I got no. Check. Pay with cash. At the end, Trump says, check. All right? So we'll find out the significance. Did you have something, Professor? Yeah, you know what it sounds like with a lot of these conversations is it sounds a lot like a client being told by a lawyer what they're going to do. And now the lawyer is testifying against the client and saying, you should send him to jail for doing what I told him to do. So the note from inside the courtroom, Maria Peronich tells us that...
Es como un retruécano lo que explica el profesor. Dice, aquí lo que suena es que el abogado le está diciendo al cliente lo que él cree que debe hacerse, cuando en verdad lo que el abogado tiene que hacer es conciliar con el cliente qué es lo que han determinado que es mejor para ambas partes. Es distinto. No es una imposición, es una conversación. Pero en ninguna de ellas, como dice el profesor, se justifica el hecho de que sea violada la relación abogado-cliente. No importa que en New York esto no importe. De todas maneras, es mal visto en el sentido judicial, porque es una excepción inventada para juzgar a complete la raya. Pero todo el mundo entiende que es una excepción. Univida